Por ejemplo, a ver, este creo que fue un modelo de examen de un repechaje. Hasta que cargue. 2-1, 2-1, sí. Bien. Sí, esto es de un repechaje, ¿no? Del anterior semestre. Por ejemplo, eso lo dan a la ingeniera al finalizar. Cuando su nota está arriba de 45 o 40, ella lo especifica bien. Pero el examen del día viernes es similar. ¿Ya? Únicamente son dos ejercicios al azar. Al azar les toca cualquiera. Pueden ser dos matrices, dos vectores, una matriz, un vector. Si tienen suerte les toca dos series. No, como es al azar, pues es suerte. Y como son dos ejercicios, únicamente tienen que resolver sí o sí los dos si quieren los 100. Cada uno vale 50 puntos. 50 el primero y 50 el segundo. Y el problema de lo que cuesta, primero, antes que nada, es comprender y analizar bien la pregunta, ¿no? Porque el tiempo pasa muy rápido en un parcial. Peor si es de programación 2, ya que es una materia casi he visto que es un poco troncal para algunas personas. Bien, por ejemplo, ¿no? En este ejercicio había que generar esta serie, pero el enunciado era un poco confuso porque unos pensaban que tenía que retornar la sumatoria de esto, por ejemplo. ¿No? El enunciado dice esto, miren, escriba una función recursiva que reciba n como parámetro para calcular. O sea, hay dos series, digamos, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo porque es como que si simplificando te da lo mismo que el otro lado, digamos, ¿no? Si lo simplificas esto te va a dar lo mismo que este lado. Pero el problema estaba en que si teníamos que mostrar la sumatoria o teníamos que mostrar tal y como se ve la serie. Entonces si se hubieran puesto a pensar, ¿no? Es más recomendable preguntarle antes de empezar a resolver este tipo de preguntas, ya que ustedes van a estar en un Zoom con la ingeniera antes del parcial y como van a estar con ella conectadas, van a estar conectados cada uno con su cámara, solamente la cámara, no va a compartir pantalla. Bueno, en ninguno de los casos hizo compartir pantalla. Y lo que le tienen que enviar es el ejecutable completo. Y de todas formas le preguntan antes de dar su parcial. ¿No? Por ejemplo, si yo agarro, por ejemplo, mi archivitos enteros, tengo todo esto, ¿no? Normalmente estos archivos de acá son los que pesan 113 KB, no pesan casi, bueno, en realidad casi no pesan más de 5 megas, digamos. Pero si lo veo el Win, esta carpeta pesa como 55 megas. Normalmente en el Win se construye cada vez que ustedes hacen un ejecutable, ¿no? Este es el ejecutable que tiene. Y normalmente para mandarle pues no le van a mandar esto, ¿no? Bueno, yo creo que no es recomendable mandarle esto porque si le mandan por el aula virtual pues son más de 50 megas, digamos, y eso pesa harto. Incluso creo que no deja tal cantidad de tamaño el aula virtual. Y otros creo que les enviaban a su correo. Y cuando ustedes le envían algo al correo de la ingeniera, el correo no se envía si le envían un ejecutable. Si le envían este archivito, el correo no se envía. Google al momento de enviar el correo lo detecta como un virus. Así que mejor es agarrar todos estos archivos y comprimirlos en una carpetita. Y esto es lo que le envían. ¿No? No pesa ni un mega, no pesa ni un mega ya comprimido. De todas formas ella va a poder entrar y va a poder ver su código y ejecutarlo. Ya son recomendaciones para que no les pase en el parcial y no sepan qué mandar. ¿No? Por ejemplo, igual una matriz. Generar esta matriz. Ya veríamos cómo. Igual, otra matriz. ¿No?
crear un algoritmo recursivo que cargue un vector con elementos que se introducen por el teclado y luego mostrar los elementos que son mayores al promedio. Mayores al promedio del vector, ¿no? Como pueden ver hay de todo, ¿no? Aquí sigue siendo una serie. Lo mismo del promedio, la intersección de dos vectores, que cuente el número de palabras de un texto. No, cuando dice número de palabras de un texto es como contar las palabras nomás, ¿no? De un string. El string al final de cuentas es un texto. ¿Ya? Este no sé por qué está acá. Creo que esto no lo he visto. ¿O sí? Parece que sí. No, la misma matriz. Sí, son modelos del anterior semestre estos que estoy viendo ahorita. Bien, ahora les pregunto qué resolvemos. Matrices, vectores, series de los modelos que les acabo de mostrar. Matrices. Una de vectores, pero después de matriz. Vector, Ya, a ver, vector en un segmento, hacerlo. vamos a hacerlo así. Primero una vector normal, después vector en segmento, así aumentando el nivel. ¿No? Desde cero. Cuando me dicen desde cero siento que no entran a clase. O me lo dicen jugando, no sé, pero eso presiento. La ingeniera Dunia enseña bien. Fíjate en su clase de unión. No, a lo que yo sé la ingeniera trata de explicarles, pero es que pasa que tienen que a estas alturas tendrían que tener la lógica por haber pasado programación 1. Y programación 2 no es nada más que tratar de hallar el corte del ciclo, cuando el ciclo se va a cortar. Y ahí está la desventaja, ¿no? Cuando uno en programación uno entra con Peinado, entra con Moyo, otro entra con el ingeniero Vargas. Aquí es donde chocan. Y más arriba igual van a chocar. Va, ¿qué estoy haciendo? Ya. Entonces hagamos uno de vectores y luego uno de matrices, que veo que es lo que más les está costando. Promedio. La intersección de dos vectores, dice, ¿no? Bien. Me agrego un proyecto. Necesitamos dos vectores. ¿Ustedes cómo lo manejan los vectores? ¿Lo manejan como dentro del data grid o del string grid? Creo que sí, ¿no? El anterior semestre les enseñó de las dos formas. Uno que es creando un vector dentro del programa y el otro es manejarlo al string grid como si fuera un vector. O sea, a la grilla, esta grilla. Ya, esto se pone un vector. ¿Y qué me dice? La intersección de ambas. Tengo que darle dos vectores y tiene que mostrarme la intersección de ambos vectores. Pero no me dice si devuelvo otro vector o si devolvemos una cadena. ¿Ya? No nos especifica, ¿no? No nos dice que devuelva otro vector, solo dice que mostremos la intersección de ambos. Así que podríamos mostrar una cadena, digamos, ¿no? Y este otro string grid va a ser para el... Uy, esto le voy a borrar mejor este string grid. Oh, sí, le voy a borrar este. Voy a editar el de acá. Bueno, no, las columnas están bien. La cantidad de filas, solamente hay una fila. Luego... Este... Classic. Bien, bien. No, obviamente que ustedes ya van a tener esto en su examen listo, ¿no? Y tienen que estar esperando nomás el enunciado.
tienen que perder tiempo. Row. Qué raro. Ah, tengo que agarrar esto, pues. Ya. La 0. No, no puede ser 0. Tampoco no puede ser 0. Como con peinado. Enunciados hechos. Soy el auxiliar de peinado igual, pero no sé a qué viene tu pregunta. Porque tenemos que resolver los exámenes de la ingeniera Duny en todo caso. Ya que tal vez le meta los mismos, tal vez. Esa intersección es de la ingeniera Dunia. Sí, todos estos modelos que ven acá ya son de la ingeniera Duny, netamente. Ya no son del ingeniero Contreras, son de la ingeniera Duny. Ya. Tenía un grupo de amigos que estaban matoneando, creo, y no sé, me metieron en ese grupo y pasaron hartísimas imágenes de puros modelos de examen. De ahí lo saqué. Pero a veces hasta uno ni el matón puede confiar. Mis amigos le fallaban a esas personas. Yo dije, wow. Por eso mejor hacerlo por su cuenta. Bien, este es uno. Voy a dejar ahí. Voy a copiar otro. Este es otro. Bien. Vamos a editarlos. Si no, no vamos a poder editar. Nos vamos en opciones. No nos hagamos problemas con el cargado, ya. El cargado es lo de menos. En opciones vamos a editar, donde dice Go Editing. Go Editing. A este. Este es para editar. Para editar el vector. Y necesito dos de estas cosas. Bien, este va a ser para este. Y este para este. Y este para la salida, digamos, ¿no? Solo necesitamos la cantidad de elementos del vector, nada más, ¿cierto? Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver qué tal se ve hasta el momento. No lo puedo editar ese de ahí. Ya está bien. Está bien. Se ve bien. Pero tengo que borrar esa. Creo que es este. Si era ese. Ya, ahora sí. Bien. Ahora, ¿cómo hago para actualizar las filas? Y a ver. Creo que acá hay uno que dice. Hay un evento. A ver ese evento. Creo que es este. Al salir, cargar B2. Ya, aquí al cargar B2, el string grid 2. String grid. La columna quiero que se aumente. O que tome el valor del edit 2-text.
ese es para el primero y este es para el otro. Cargar B1. A ver, si yo tengo eso, ya puedo colocar, digamos, 5 elementos, supongamos. Ahí se me muestran los 5. Si coloco 2, ahí solo se quedan los 2. Allá que tengo que ingresar un elemento igual. 8. Están las 8 orillas. Aquí ya puedo editar, ¿no? Bien, está bien. Por acá tenía un vector, ahí voy a buscar un vector, por acá tenía. Estaba haciendo con los de intro un vector. Un vector pequeñito, no va a ser algo tan grande. Bien, a ver, aquí vamos a colocar los elementos 1, 2 o 10 en todo caso. Ya, y aquí tenemos al elemento 20 y tenemos al 40, supongamos. O solamente al 20. Ya, y aquí tengamos un 50. Bien, solo eso. Primero, y este es el segundo. Bien, ya tenemos los dos vectores. Ahora, cuando nos dice intersección, ¿qué se les viene a la mente? Cuando leen intersección entre dos vectores, dice, ¿no? Dado dos vectores, muestren la intersección de ambos. La intersección... Existen ambos. Exactamente, ¿no? La intersección ahorita de los números puede ser un ejemplo. Le daré acá a dibujar, se lo voy a extender, o sea mejor. La intersección de, por ejemplo, de estos números, este es el vector 1, este es el vector 2, ¿no? No siempre puede ser las dimensiones iguales, pueden variar de ambos vectores, pero el elemento de intersección es este 20 con este otro 20. ¿Ya? Es el único elemento que hay en los dos vectores, el único, no hay más. No hay el 30, el 30 hay acá, pero no hay acá, así que no se toma en cuenta. El 40 existe acá, pero tampoco acá. El 50 tampoco no existe allá. En cambio el 20 existe tanto como en el vector 1 como en el vector 2, así que hay que devolver una cadena X que solamente contenga al número 20, digamos, ¿no? ¿Ya? Solamente eso. Si hubiera otro número más, por ejemplo, a ver, un ejemplo más lo vamos a meter para que sean, ahí pongámosle. Entonces sería tipo una búsqueda binaria. Algo así. Ya. Pero la búsqueda binaria es para vectores ordenados, digamos, ¿no? En este caso no nos pide que esté ordenado. Bien, el 20 y el 20, y otro de los números sería el 30, ¿no? El 30 está acá y el 30 está acá, ¿no? Entonces de ahí el resultado
puede ser un 20,30, digamos, ¿no? Esos dos elementos se encuentran en la intersección de los dos vectores. Entonces este sería mi resultado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Tenemos dos vectores. De forma iterativa es simple, ¿no? De forma iterativa habían tres condiciones cuando yo me acuerdo cuando estaba trabajando con vectores. O simplemente puedo avanzar en un vector. Por ejemplo, hacerle recorrido de todo el vector, de este primer vector, por ejemplo, esta forma, ¿no? Tengo una variable i para este primer vector, ¿no? Y pregunto, ¿este elemento 10 se encuentra dentro de todo el vector de acá, del segundo, digamos, ¿no? ¿Se encuentra dentro de este, el 10? No. No pasa nada, no hacemos nada. Avanzamos al segundo. Ahora en este segundo vamos a preguntar si el 20 se encuentra acá adentro. En este caso sí se encuentra. Tenemos que preguntar 20 es igual a este, 20 es igual a este, el 20 es igual a este. Si lo encuentra, obviamente que se salga, ¿no? Si lo encuentra. Si no lo encuentra, pues no. ¿Ya? Y así vamos a ir preguntando con cada posición hasta que el vector se acabe, digamos. Solamente vamos a preguntar en el vector 1 y vamos a tener que preguntar luego por cada elemento del vector 1, preguntar en todo el vector. ¿Ya? Si es que se encuentra, pues métemelo a la cadena, digamos, ¿no? Algo así. Ya, y bueno, esa es la idea que voy a manejar. No es necesario manejar en este caso parámetros, no es necesario. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Ya, pero ahora ¿cuál va a ser el caso recursivo? Hay dos casos de armar este proceso. La primera, ir recorriendo con un punterito hasta el final. Y, y puede que se dé el caso en el que podemos armarlo a la ida. Mientras estemos avanzando, podemos buscarlo. O como también saben que la recursividad es tipo un encapsulamiento. Y cuando va volviendo igual podríamos ir buscándolo, ¿no? Ahí cada uno va a manejar su criterio. Se puede hacer de las dos formas. Yo lo voy a hacer a la ida. Bien. Pero hay dos condiciones. El primero es que para la primera posición del vector me busque en todo el otro vector. ¿Ya? Esa va a ser una condición. Entonces, a ver, vámonos con esa idea al código, ¿ya? Porque esa más o menos es la idea. No quiero eventos, quiero el caption. Bien. Aquí no vamos a colocar nada. Vaya, leamos el enunciado bien. Crear un algoritmo, dice, ¿no? O sea, podemos hacerlo en uno, digamos, ¿no? Sí, no nos limita, digamos. ¿Se han dado cuenta que hay ejercicios que te dice crear solamente un proceso? O crear como máximo dos procesos. Ahí es cuando tienen un límite, ¿no? Aquí tampoco nos dice crear un algoritmo. Y el decir uno ya yo tengo que predecir que solamente tengo que hacer uno, digamos, un proceso. Entonces yo voy a retornar un string, ¿no? Un string que se va a llamar intersección. Y mandamos los dos string grid, punterito el vector 1 y el otro es lo mismo.
el otro es un vector 2. Luego, ¿qué mandamos? Los dos vectores. Podríamos mandarle la dimensión, ¿no?, del vector, pero ya sabemos que con el call con obtenemos la dimensión, ¿no? N. Por ejemplo, de este hay 4 elementos, automáticamente ahí n va a ser igual a 4, ¿no? Y acá lo mismo. ¿Sí? Pero voy a manejar este punterito i como variable de referencia acá arriba, ¿ya? Entonces yo voy a ocupar ahí. Ustedes creo que lo ocupan el unsigned, ¿no? Sin signo. De entero de n, digamos de i. Creo que así lo ocupan. Los del ingeniero Contreras ocupan byte, word, bien estricto. Bien. Ya tenemos los dos vectores. Pero ahora hay que hacer el llamado acá abajo. Entonces, la intersección del string grid 1, del string grid 2. Luego le mandamos la posición 0, la posición 0. ¿Saben por qué le mando 0, no? ¿Saben por qué mando 0? La fila y la columna va a empezar en 0. Bueno, en este caso el punterito i va a ser para el de acá y j va a ser para el de acá, ¿ya? Aunque aquí yo lo veo con 1, ¿no? Pero normalmente aquí en C++ empieza el vector en 0. Esto lo tengo en programación 1 lo manejaban con 1, ¿no? Por eso lo tengo así. Pero en nuestro caso empieza con 0. Por eso como empieza con 0 no puedo decirle menor o igual a la columna, digamos, ¿no? Porque no existe el elemento. Como esta es la posición 4, vendría a ser la posición 3, ¿no? Si ya que esto empieza en 0. La 3, no puedo decir 3 menor o igual, digo, si fuera 4, 3 menor o igual a 4, digamos, ¿no? Cuando haga la posición 4, 4 menor o igual a 4, eso me va a dar verdadero, pero esa posición ya no existe. Solo tiene que llegar hasta la posición 3, por lo tanto sería únicamente mientras i sea menor a la longitud del vector 1, digamos, ¿no? B1 colcon, digamos, ¿no? Este colcon es la dimensión n, ya, por si acaso les decía. Mientras el puntero esté dentro, vamos a seguir avanzando, ¿ya? La segunda condición es el segundo vector. Mientras j sea menor, bueno, menor lo mismo a este de acá. A ver. J sigue siendo menor. En este caso, J sigue siendo menor. Sí, sigue siendo menor. Entonces, hay que recorrer, como ya tenemos al 0, ¿no? Recuérdense que le estamos mandando el 0. O sea que nosotros ahorita nos encontramos, ¿dónde nos encontramos? Voy a borrar esto de acá. Nos encontramos ahorita acá, ¿no? Con el 10 automáticamente, ya que está en la posición 0. Y J, como también vale 0, nos encontramos en la misma posición actualmente, en esta posición. Entonces, como yo les decía, para cada elemento del vector 1 tengo que buscar en el vector 2 para toditos. Entonces lo que voy a hacer es preguntar si este elemento es igual a este, ¿no? Voy a preguntar el vector en la celda, bueno, B1 en este caso no es B1, cells en la celda. Acuérdense que este primero es para las filas, ¿no? Fila 0. ¿Qué columna? Columna I, porque estamos en la I, ¿no? En la 0. Luego,
el elemento 10 es igual al elemento del otro vector. Pero este ya es j, ¿no? Ya no es sí, es j. ¿El 10 es igual al 20? No. Falso, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Por falso, nos vamos a ir al siguiente elemento. ¿Cierto? A este elemento de acá. Entonces, ¿cómo nos vamos a este elemento? Aumentando j. Entonces yo le voy a decir j vas a ser igual a j más 1. A ver. ¿Estamos bien? Lo segundo, cuando vamos luego aquí vamos a hacer el llamado. Supongamos que aquí hacemos el llamado. Podríamos hacer el llamado acá, intersección. No me sale esa función, no sé por qué. Es raro. Ya, Intersección, dice. ya. Ahora sí. Intersección, verdad, ¿no? Acá le faltaba intersección. Intersección. Y ahora sí. Aquí lo vamos a cambiar. Por el momento estamos así. Le mandamos el vector 1, le mandamos el vector 2, le mandamos I y le mandamos J. Nada más. Entonces, tal y lo que hice ahorita, lo único que hice fue aumentar que J se vaya a esta posición de acá, ¿no? Si hago esto ahorita, se va a venir acá. I va a seguir en 0 y J va a estar acá. J abandonó la posición y se encuentra acá. Y ahí preguntamos, ¿no? Y sigue... ¿Cómo? Le pusiste B1 igual a B1. Sí, bien, buen ojo. Entonces, condición primera, seguimos dentro del rango, este rango de acá, desde 0 a 4, digo de 0 a 3. Voy a borrar este 4, no, me confunde. Ya. Seguimos de 0 a 3, ¿no? No modificamos para nada I. ¿Seguimos dentro del rango? Sí, seguimos dentro del rango. Sigue en 0. J sigue dentro del rango. Sí, J sigue dentro del rango. No nos pasamos de 3. En este caso es 3, ¿no? N. ¿Son iguales? No. Pero hay un pequeño detalle. Que si yo lo... En este caso, 10 es igual a 50. No pasa nada. No hace nada. Sigue acá abajo. Aumenta la columna. Nos pasamos a la siguiente columna. ¿No? Ahora ya nos pasamos a 30. ¿No sería otro if? Sí, pero ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Pero todavía estamos viendo, quiero ver qué es lo que va a hacer y ya con eso me doy cuenta. Porque yo tampoco no tengo el código en la cabeza, ¿no? Tengo que analizar, tengo que hacer. Y siento que me falta practicar. Pero lo que importa es la lógica, ¿no? De ahí las condiciones se aumentan nomás con el proceso. Ya, tenemos el 30. Pasamos acá, llamamos acá. Como hay un J más 1, nos pasamos ahí. Estamos acá. Seguimos dentro del rango con I. Sí. J sigue dentro del rango. J ya está acá. Está 2. 2 menor que 3. Sí. Seguimos dentro de acá. ¿Son iguales? No. Se va por falso. Aumenta J. J aumentaría, ¿no? Pero la pregunta es ahora J ¿dónde se va a ir? No sabemos todavía. J se va a aumentar a 3. Se salió del vector. Está en 3. Llamamos otra vez. ¿Y sigue dentro del rango? Sí. ¿J sigue dentro del rango? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como no se encuentra dentro del rango, o para no estar haciendo esto, porque aquí me doy cuenta que cuando va a salir por acá y no va a hacer nada más que volver otra vez al inicio, ¿no? Puedo anticipar este else preguntando acá abajo
si j es igual a n. J es igual a n, pues en este caso no hay n, ¿no? Es este de acá. Y es el B2. Ya aquí vale es B2, me corrijo. J es igual a B2, o sea, este 3 es igual a 3, sí, verdadero. Entonces, ¿qué vas a hacer? J empezar otra vez en 0. A ver. Y ahí me estoy dando cuenta de algo, por ejemplo. Que si J va a empezar en 0 cada vez que lo alcance a N, esta condición ya está de más. ¿Ya? La condición esta ya está de más. O sea que simplemente podría hacer eso. Y aquí le coloco únicamente else. Y aquí pregunto, ¿no? Y al final aumento. Y esto ya estaría de más, digamos. Cuando j alcance a n, como en este caso se salió, va a empezar en 0. Y como yo ya le inicialicé con 0, automáticamente le va a mandar ya la otra vez con... Otra vez con el... Todos estos se van a borrar, ¿no? Y otra vez vamos a empezar con el primer elemento. 0. Pero cuando pasemos a 0, recuerden que ya no tiene que valer 10. Tiene que agarrar el 20. Este 20. Entonces no solamente aumenta j, sino que aumenta i. ¿Estamos de acuerdo? Aumenta i. Como ya recorrimos todo el vector y vimos que j se salió, otra vez volvemos a j que empieza en la posición 0 y i otra vez aumenta más 1. Pero en este caso i ya no está con el 10, sino que ahora está con el 20. ¿Cierto? Estamos con el 20. Y bueno, otra vez se repite la historia, ¿no? Va a preguntar si 20 es igual a este 20. Aquí ya hicimos esto. J vale 0, no es igual a eso, se va a ir por falso. Va a preguntar, ¿este 20 es igual a este 20? Sí, es igual. Pero hay un detalle. Que si yo, por ejemplo, si voy a retornar un string, en el peor de los casos que les decía, un string x, supongamos, yo no le puedo decir que x va a ser igual a lo que tiene el vector 1, supongamos. A lo que tiene x más el vector 1. Si hago esto, lo que estoy diciendo es que el 20 se va por... x va a ser igual a 20, digamos, ¿no? Ahorita le está dando a x el número 20. ¿Cierto? Entonces, como yo ya le di a x el valor 20, lo que puedo hacer es lo siguiente. De x le di al número 20. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo x va a ser igual a la intersección? Si aquí le damos el 20 y aquí le digo vas a obtener otro valor, entonces prácticamente se elimina el valor, ¿no? Pero si le digo x más la intersección, que aquí sería 20 más lo que tenga que devolver la función, ¿no? La intersección. 20 más lo que tenga que devolverle al lo que va a seguir buscando, digamos, ¿no?
Y aquí le puedo meter un comita para separarlo, digamos, ¿no? Así. O un string, tengo que saber ahí. ¿Ya? Entonces la función va a seguir buscando. ¿Ya, chicos? Porque ya encontré el 20 y la función esta va a seguir buscando hasta el momento. Pero la pregunta es, ¿cuándo se va a detener esto? ¿Cuándo se va a detener? No, porque aquí encontré el 20. Ya. Supongamos que otra vez hacemos la llamada, ¿no? Otra vez hacemos la llamada. Pero ahora con j más 1. O sea que ya encontramos al 20, lo guardamos en x20. Y estaría diciendo 20 más lo que valga la función. A ver. Ahí estamos bien. Llamo a la función y pregunto. Aquí le digo. ¿Seguimos dentro del rango con i? Sí. ¿J alcanzó a call con? No. No lo alcanzó. Porque J ya dejó de ser 20 y pasó a ser 50. Estamos con el 50. Preguntamos. ¿El 20 es igual a 50? No. Aumentamos la columna. Nos pasamos a esta columna. C2. Y luego otra vez llamamos a la función. Aquí estoy diciendo esto va a ser igual a lo que vale x en ese entonces. Pero ahorita x no vale nada, pues, ¿no? No vale nada de x. Más la función. Bien. Llamamos otra vez. Seguimos con i dentro del rango. J ya J está acá. 20 es igual a 30, no. Sigue dentro del rango J, sí. 20 es igual a 30, no pasa nada. Al final aumenta J. Y J otra vez se sale del rango, ¿no? Se salió del rango, no pasa nada. X sigue valiendo ¿cuánto? Aquí sigue valiendo X, digamos. Pero X no, ahorita no vale nada, X. Más la función. Y esta es la función, ¿no? Le mandamos J ahora, pero con la posición 3. A ver, J más 1 en la posición 3. Y lo único que voy a decir ahí es que si i sigue dentro del rango, ¿sí? Pero J sigue dentro del rango, no, J ya se salió, por lo tanto J empieza en 0 y otra vez sigue e incrementa. Entonces J se borra, empieza en 0 y incrementa. Pero hasta entonces podría decir yo acá que x valga vacío, digamos, ¿no? Podría decirle que x va a ser igual a vacío. ¿Por qué igual a vacío? Porque no vale nada, digamos, ¿no? Porque no tiene ni un dato, digamos, ¿no? Cadena vacía. Entonces al final de cuentas cuando sea x es porque es vacío. Entonces aquí llamo otra vez a la función, pero ahora con x simplemente que está vacío. Más la función. Lo alcanzó, j aumentó, j se reinició, y aumentó y otra vez hacemos el llamado. J más f. ¿No? Y así se repite cada vez, se repite. La cosa es que cuando va... Bueno, hasta aquí se entiende la idea esta, ¿no? De buscar con cada elemento.
Sí, ¿no? Porque vamos a preguntar con el 30 es igual a 20, no. Y vamos a seguir llamando. X más la función, digamos, ¿no? Luego va a avanzar otra vez al 50. 30 es igual a 50. No. Seguimos llamando. ¿No ve? Y al final pregunta con el 30. ¿30 es igual a 30? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada, pues vas a retornar el 30, digamos, ¿no? Más la función. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde hacemos el return, digamos, no? No estamos retornando todavía, por si acaso. Falta el result o el return. Ya, ahí está, 30 más la función. Luego J va a avanzar de 30, va a pasar a una posición que no existe, por lo tanto. Una posición que no existe. Y otra vez se reinicia acá, ¿no? Otra vez se reinicia J. Y 30 pasa a ser el 40. Y 40 pregunta con cada elemento, ¿no? Así, sucesivamente. Pero me doy cuenta que al final el 40 no tiene nada, ¿no? No lo va a encontrar más. Y fijémonos qué es lo que hicimos hasta acá. Tengo que retornar esto. Esto de acá tengo que retornar para arriba. Entonces simplemente podría decir que retorne X, digamos, ¿no? Retorna X. ¿De qué puede decir que X es igual a vacío, digamos, ¿no? Ya esto me olvido de esto. ¿Ya? Como X es igual a vacío, donde va a pillar la X solita, va a retornar vacío. Entonces, como hasta el momento retorna puro vacío, puro vacío, puro vacío, tal vez hayan muchas comas acá. Así que estas comas las voy a borrar, no las voy a poner acá. ¿Ya? Porque va a retornar el puro vacío y no va a haber cada coma por un vacío. Me preferible que lo coloque acá. ¿Ya? Va a retornar, va a retornar. Pero si no cumple esto, ¿qué va a retornar? Igual X, digamos, ¿no? Al final puedo decir que retorne X, digamos. Al final. Entonces, si yo vengo acá, digo X. ¿Cuánto vale X? Vacío. 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 Más 30. Igual es cadena, ¿no? Al final sería solamente 30, digamos, ¿no? Luego otra vez vamos arriba. X, que sería vacío, es lo mismo que esto de acá, ¿no? Te repito otra vez. Se repite acá. X vale vacío más 30, lo que tenía el de acá abajo. Y acá arriba, lo mismo. ¿Cierto? Y aquí, lo mismo. Vacío más 30 sigue siendo 30. Y aquí lo mismo. Aquí la cosa cambia. Aquí ya no es vacío, es 20. Entonces, aquí ya es 20. Y por cada 20 que encuentre hay un coma. Hay un coma acá, ¿no? Hay un coma acá. Aquí vale hay un coma.
Entonces al final me retorna el 20 y el 30, los dos números. Aunque arriba hubieran más llamadas o funciones, solamente nos retorna vacío. ¿Por qué? Porque la cadena X empieza en vacío. Ya. Vamos a ver qué tal funciona esto. Lo voy a mostrar en el edit 3. Según nuestros cálculos debería funcionar. Ya, según nuestros cálculos. A ver, aquí es el 10, 20, 30, 40, ¿no? Son 4. De abajo son 3. Veamos, el 10, el 20, el 30 y el 40. Y aquí abajo es el 20, 50, 30. 20, 50, 30. Y ahí están. El 20 y el 30 que les decía que esto es lo que nos retorna. ¿Ya? Puedo modificar, puedo colocar el 50, digamos acá. Y igual le tendría que dar, digamos, ¿no? Ahí está, 20, 30, 50. El ¿Y 50 lo... qué pasa si en un vector hay más de un elemento repetido? ¿Tendría que colocarlo o obviarlo? Ahí lo colocaría dos veces. O sea, si hubiera otro 50, decís, ¿no? Por ejemplo, Sí. ahí lo coloca dos veces. Ah, ok, ok. Ya, pero eso es un caso excepcional, digamos, porque es casi raro que hayan elementos repetidos en un vector. Ya normalmente los vectores almacenan datos únicos. ¿Ya? Es raro ver un elemento. Es como que, por ejemplo, una persona maneje el mismo CI de otra persona. Ese caso en la vida real no hay, ¿no? Normalmente los datos de vector, cosas que van a ver más adelante, son datos únicos que se almacenan. Y si vemos en programación 1 elementos repetidos, eliminar, todo eso son para desarrollar la lógica que estemos formando desde un inicio. ¿Ya? Pero les advierto que normalmente un vector o cualquier tipo de estructura son datos únicos. Gracias. ¿No? Y funciona, digamos, ¿no? Esta es una de las formas de varias que se pueden hacer, digamos, ¿no? No digo que es la mejor. Igual se podría modificar, digamos, este fue la ida, ¿no? Lo hice la ida. Ahora, ¿cómo sería la vuelta, digamos? ¿No ve? O sea, cargar a la vuelta, digamos. O sea, hacer esto. A ver, así. Así lo dejo. Y aquí solamente coloco J y esto al final lo dejo. Ya ahí me devuelve la intersección del final. Al final. ¿No? Esto es al final todavía. Supongamos para el primer caso. Cuando tenga un 20 y un 20, ¿no ve? En este caso inicial supongamos. Cuando le encontramos al 20. Obviamente nosotros acá no le encontramos a la ida, ¿no? No le encontramos. Solamente fuimos avanzando. Fuimos avanzando por este elemento. Por el 20 con este 20. Luego con el 50. Luego con el 30. Solamente fuimos avanzando nomás. No almacenamos nada. Eso fue lo que hicimos. Pero ahora, si yo quiero ver al final si es que de verdad ese dato se repite, digamos, ¿no? Podría ser lo siguiente, digamos, ¿no?
antes de que incremente J o I, podría decir acá, a ver, hacer una copia, digamos, ¿no? Una copia de ese elemento. Supongamos string auxiliar vas a hacer igual a esta celda de acá, pero del B2 y del J, ¿no? Es una copia, o sea que le estoy guardando por cada llamada recursiva ese elemento. Este 20, luego este 50 lo estoy guardando, luego este 30 lo estoy guardando, y así. Y al finalizar, ya no me interesan las posiciones. ¿Para qué voy a sacar los cálculos ya si ya tengo una copia atrás, digamos, que lo fue guardando todos los elementos del B2? Entonces, lo único que voy a decir es ese vector en la posición I, porque vimos que I, a ver, puede ser que I aumente. Ya, a ver, dejémoslo ahí. Sea igual al auxiliar. Si es igual al auxiliar, simplemente aumentar el auxiliar. Si es igual a aumentarle el auxiliar y X va a ser igual a X, que es lo que me devolvió esto. Pero ese X ya no tiene que ser al inicio, tiene que ser al final. Porque lo que me estoy trayendo este 30 de acá, ¿no? Pero ese 30 no lo voy a poner antes del 20. Tengo que ponerlo después. ¿No? Porque veo que el 30 está después para el lado derecho, no para el lado izquierdo. No lo voy a poner acá, digamos, el 30. ¿No? Para el lado derecho, por lo tanto lo mando al otro lado, digamos, ¿no? Más X. Y así quedaría. Y al final me retorna igual X. Pero ahora quiero ver esta posición Y si en algún momento cambia. A ver. Le mando 0, luego le mando 1. Creo que no hay problema. Creo que funcionaría igual. Ya le voy a poner intersección 1. Esta es la intersección normal. Y esta es la intersección 1. Y aquí le llamo con ese mismo nombre. Voy a probarlo. Hay dos errores, me dice. ¿Por qué no podemos comparar el vector en la celda I con el vector en la auxiliar? Y este es un string. Me dice que compare los valores de sin signo. Voy a hacer eso un ratito. Vamos a hacer ese error. Eso está raro. Ambos son string. No puede ser que no pueda comparar string. O enteros, tal vez lo lleva enteros. A ver, tal vez ahí me los compare. Ah, es la celdita esta que está acá. Ya. ¿Y ahora por qué me manda error acá abajo? Son los mismos datos. ¿Por
¿Qué creen? No, incluso el de arriba está bien, digamos, ¿no? Pero el de abajo ya me lo detecta como... como si fuera un error. Y aquí es un string. Compara los signos y... Vaya, qué raro. ¿Será que toca algo de acá? No creo. Intersección X le voy a poner yo. Aunque lo dudo que sea por eso. Qué raro. O sea que con uno no daba. No, parece que no lo lee. Eso fue raro. Ya ahora sí. A ver, tenemos al 10. No son 4 acá. Creo que eran 3, ¿no? Tenemos al 20, tenemos al 30 y tenemos al 40. Y aquí había un 20, creo. Sí, un 50 y un 30. Y de igual forma me retorna el 20 y el 30, ¿no? Aunque me retornó doble comilla. Ah, sí, sí, me retorna doble comilla porque en una de esas no encuentra nada. Pero igual tendría que retornarme algo. A ver, vamos a probar si. 20, 50, 30. 20, 50. No, el 50, luego el 20, luego el 30. Bueno, qué raro. Debe haber un detalle ahí que se va a una columna que no existe, que no hay tal vez, que no lo pueda ver y retorna un vacío. Por eso pregunto si vacío es igual a vacío. Le dice que sí. Aunque es raro.
retorna el 30, luego el 20, y ahora no hay dos comillas. Qué raro. A ver ahora. Ahí no me retornan nada, fíjense. Luego el 50, luego el 30. Sí, no, son 3. El 20, el 30 y el 50. Entonces, para ser más exactos, podríamos decir acá que nos muestre I, digamos, ¿no? Y ahí ya podríamos darnos cuenta de dónde está el detalle, digamos, ¿no? Pero no es un detalle, digamos, que loco, pero ahí me retorna 5. Espera, estoy retornando I. 0, 1, 2, 3, 4. En una de esos le mando una posición más. El 5. Me retorna el 5. Luego me retorna el 4, que obviamente es este 50. Luego me retorna el 2, que es este 30. Y luego el 1, que es el 20. Aunque es raro que me retorne 5, si le estoy diciendo que 5 tiene que ser menor a la columna. Y esto vale 5 igual. 5 menor a 5, digamos, no es falso. No entra, digamos, el 5. Y aquí me retorna 5. Aunque está raro, pero porque tampoco son variables por referencia para que nos esté molestando, digamos. Tal vez acá pasa eso. J de uno de esos no existe una posición 5, no, aquí lo aumenta el 5 y aquí lo estaba comparando y ya luego recién se sale. De 4 pasa a 5 y eso es lo que pregunta el 5. Y aquí podría preguntar esta condición más, digamos, ¿no? O sea, pucha. No, eso está mal. Digamos, ¿no? Si pregunto eso, ya no me va a salir ese 5. Cuatro, el 2 y el 1, ¿no? Ahí no salió eso. Bien, espero que lo hayan comprendido tanto de la forma iterativa, o sea, digo de la forma recursiva, pero en la forma de la que estamos yendo a la ida, ¿no? Y esta forma que se puede igual hacer, pero a la vuelta. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Si se dan cuenta, miren, no son líneas hartas, líneas de código, ¿no? Pero es que hay que pensar un poquito en la llamada recursiva
y cuándo me va a dar 0 de 1 o va un vacío. Obviamente si el vector está vacío, pues retorna vacío nomás, no retorna nada. Bien, ahora ¿qué hacemos? ¿Hacemos ese o hacemos este de acá? ¿Este o este? El que solo rellena los extremos. ¿Este? Sí, ese es. Este está pichando, ¿no? Ya. Este me dice únicamente se va a generar esta matriz cuando n es impar. O donde n es impar. ¿Ya? Donde n es impar, por lo tanto no va a haber de dimensión par. ¿No? No va a haber de dimensión par esto acá. Solo para los impares. Entonces, acá manejamos tres cosas, ¿no? Fila y columna manejamos. Fila y la columna. Fila y columna. Y decimos esto, está bien. Lo voy a guardar antes de que lo cierre y no se me guarde. Ya. Bueno, la matriz lo voy a hacer acá mismo ya para que no ocupemos tanto. Otro formulario. Dentro de las matrices vamos a ver lo siguiente. Ya dentro de las matrices, aquí aunque no lo crean, esto está fácil. Tal vez se hubiera complicado, ¿no? Pero también hay el cargado por los costados o el cargado por los extremos, como en este caso. Lo primero que tengo que ver es cómo voy a analizar esta matriz. Por acá hay una más clarita. Aquí está. ¿No? La pregunta es cómo voy a analizar esta matriz. Tenemos la fila 0, bueno, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4, ¿no? Normalmente estas son las filas. Y estas son las columnas. Y yo voy a avanzar fila primeramente, fila por fila ya. Únicamente.
Entonces si voy a hacer ese avance fila por fila, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila y quinta fila. Cuando yo cambio de 0 a 1. ¿Cuándo voy a cambiar de 0 a 1? La primera condición es que si la fila es 0, a ver, no lo tengo. No puede ser necesariamente 0, ¿no? Siempre va a ser un valor. Pero cuando la columna esté acá, voy a cambiar. Ya cuando la columna esté acá, cuando la columna sea igual a 4, yo voy a hacer que la fila sea igual a f más 1. ¿Lo ves? Si la columna es 4, fila va a ser igual a... De aquí me voy a saltar acá abajo. Fila más 1, vamos a la siguiente fila. Y la columna vuelve a empezar en 0. ¿Sí? Entonces fila 1, columna 0. Y cuando estemos en esta fila, simplemente preguntamos si estamos en la columna 0. Ya, columna 0. Y columna 4. Si estamos acá, simplemente cargamos el vector en la posición 0. Y el vector en la posición 4, ¿no? ¿Cierto? Esto igual se repite. Se repite. Y cuando estemos aquí, ya es otra vez se repite lo de acá, lo que les decía. Esto de acá arriba. ¿Ya? Si la columna está en 4, va a aumentar esto. Pero si no está en 4, ¿qué vas a hacer? La columna no es 4. Entonces simplemente aumentar la columna. La columna está en 0, ¿no? La columna es 4, no. Entonces vámonos a la siguiente columna. A esta. Entonces solo sería c igual a c más 1, ¿no? ¿Cierto? Y eso sería si fuera verdadero, digamos. Y por no, solamente c igual a c más 1. Que es lo mismo de arriba. Bien. Esa es la idea que voy a manejar. Que cuando el vector esté en la posición 0 de la columna, simplemente me coloque el 1. Y aquí me coloque la dimensión de las columnas, que son 4. ¿No? Aunque aquí sería simplemente la fila en la que nos encontremos. La fila ya vamos a saber. Lo que no vamos a saber es la columna. Por eso este 0 y este 4 es lo que tengo que buscar. El 0 y el 4. Lo demás ya lo tengo. Y esta es lógica que como yo me planteo esto, ustedes igual tienen que poder hacerlo. Con la práctica lo van a hacer. Lo tengan, van a ver que sí. Y obviamente las filas no puedo llegar hasta la última fila, no hay la fila 5. Obviamente por eso la primera condición siempre va a ser para mí, mientras la fila sea menor que la cantidad de filas que existe, digamos que son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Es casi la misma que acá. Voy a copiar este título.
matriz 1. Solo hay un vector, digo hay una matriz nada más. ¿Sí? Y hay una dimensión, ¿no? Bueno, en este caso hay fila y columna. Las filas y las columnas. ¿Cierto? Entonces, como les decía, lo primero que tengo que verificar es que me encuentro dentro de la fila. Mientras la fila sea menor que m-call count, que es las columnas, la cantidad de columnas. Mientras ceros, digo row count, no es call count. ¿Ya? Row count son las filas. ¿Cuántas filas hay acá? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mientras f, que es todo de 0 hasta 4, sea menor que 5, va a seguir funcionando, digamos, ¿no? Caso contrario, pues no va a entrar, no va a hacer nada. Bien. Lo segundo, necesito una variable que va a ser como mi contadorcito. Un contador X, supongamos ya, o un contador K. Que va a ser este 2, 3, 4, 5. F es menor que la fila, sí. ¿Y qué pasaría a la columna? ¿Qué les decía de la columna? Les decía que si C es igual a M call count, ¿no? Cantidad de columnas que es 4. Si C es igual a 4, bueno, sería 5, ¿no? A ver. Si C es igual a 4, hace esto, ¿no? Caso contrario, va a ser C más 1. C es igual a 5 sería en todo caso. Ya no sería 4. Sería 5. Porque aquí va a estar C en 4. 4 es igual a 4, verdadero, ¿no? Sí, me puedo ir a la otra fila. Sí, me puedo ir a la otra fila que es de acá abajo. A ver, vamos a ver eso ahorita. La columna se encuentra en la última. Si la columna, yo le digo C, vas a ser menor a la columna que tenés, les quiere decir que estoy dentro del rango todavía, ¿no? Si le digo menor, estoy dentro del rango. Y dentro del rango, ¿qué vas a hacer? Si estás dentro de este rango, pues simplemente vas a hacer F. Bueno, simplemente vas a aumentar las columnas. Pero en este caso es lo contrario. Entonces sería si es igual. Si C es igual a call count, entonces C vas a ser igual a 0. Si es igual a call count, C va a ser igual a 0 y F igual a F más 1. La fila va a aumentar y columna va a bajar. Aunque aquí tendría que haber sido 5, ya no 4. Porque son 5 posiciones. Cuando C se salga de la posición de las columnas, ahí recién vas a cambiar. Caso contrario, C igual a C más 1. Ya. A ver, llegamos, nos pasamos, estamos en una columna que no existe, por lo tanto C va a ser igual a C más 1. Hay un pequeño detalle ahora. El detalle, ¿dónde está el detalle? ¿Qué pasa si yo ingreso 0, 0? 0, 0. Dentro del rango sí. Es igual, no. Pero la columna va a aumentar. Y al aumentar la columna yo me paso acá. Y pero no habré puesto nada acá, digamos, ¿no? A no ser que aquí yo coloque. A no ser que yo aquí coloque el vector. Digo, la matriz
en la celda, en la celda. ¿En qué fila? En la fila F, bueno, y en la columna. ¿Qué vas a poner ahí? El elemento K, ¿no? El elemento K que va a ser este 1. Lo estoy poniendo ahí. Luego la columna aumenta más 1, que se va acá. Y aquí hago el llamado. La matriz 1 que es M, la fila, la columna y la constante K. Pero ahora K va a ser igual a K más 1, ¿no? O aquí le pongo solamente K y aquí le puedo decir K va a ser igual a K más 1. Para que sea 2. Llamando 2. Sigue dentro de los rangos. ¿Sí? Se va por falso. Ahí coloca el 2. Incrementa esto a 3. Y la columna aumenta. O sea, aumentamos aquí directamente. Y va a seguir funcionando hasta acá igual. Hasta que llegue el 5. Y el 5 lo va a poner incluso. El 5 lo va a poner porque C todavía está en 4. 4 es igual a 5. No. Lo coloca ahí el 5. Luego K aumenta a 6. Y C aumenta a C más 1. O sea que se va a una fila afuera que no existe. Y viene otra vez el llamado. Pero ahora la fila sigue dentro del rango. Sí, la columna ya nos pasamos, ¿no? Verdadero. Entonces de acá afuera nos pasamos acá. Pero hay un pequeño detalle. Que no puede ser que K tiene que empezar otra vez en 0. O en 1. ¿Lo ves? K otra vez en 1. ¿Sí? Está bien, está bien. Pero ahora, ¿qué hacemos acá, digamos, no? ¿Qué hacemos en esta fila? Tengo que colocar el 1 acá y el 5 al final, digamos. Entonces, ahí hay otro detalle, otra excepción, ¿no? Entonces yo ahí podría decir lo siguiente. ¿Qué puedo decir? Lo siguiente, como les digo. Voy a preguntar si la fila es igual a 0 o si la fila es igual a 4. ¿Ya? O sea, si f es igual a 0 o si f es igual a la última fila. B row con. M no es B. M row con. Pero la última fila es 5. Sería 4, ¿no? Sería menos 1. Me encuentro en la fila 0 o en la última fila. Entonces lo que voy a hacer ahí simplemente es decir esto. La fila y la columna en la que me encuentro, si fuera la primera, bueno, si me encuentro en la primera o en la última, tengo que hacer esto, ¿no? Si estoy aquí arriba, tengo que aumentar K, ¿no ves? K y a la final igual. Entonces lo siguiente que hago es esto. Un else. Y aquí, si no me encuentro en la primera ni en la última, o sea, no me encuentro ni acá ni acá arriba, me encuentro acá en el centro, entre el medio. Y entre medio lo único que tengo que hacer es colocar la celda en la posición 1 y el último
el M guión colcon, ya sea, no importa. Columna 0, columna 4. Columna 0, columna 4. Bien, me disculpo con el compañero que estaba haciendo el ruido. Entonces, si no estamos en la primera y en la última fila, pues solamente insertemos a los costados, ¿no? Acá y acá. Acá y acá. Por eso le inserto el 1 en la columna 0. Y le inserto el último elemento de la... ¿Cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el elemento 5, que es la cantidad de columnas, lo voy a insertar en la columna menos 1. O sea, si es 5 menos 1 me da 4. Entonces sería la columna 4. La 4 sería acá. Y bueno, pues sería solamente eso. Según desde mi punto de vista. Y eso lo podríamos verificar. La matriz 1. Le mando el string grid. Cero, 0, 1. Pero la pregunta es, ¿cuántas filas y cuántas columnas va a haber? ¿Cuántos de estos va a haber? El row count y call count. Que me lo ingrese por un input box. No solo faltaría la fila, ¿no? Si, la fila es la que no tengo. Entonces la fila que lo ingrese por un input box. Ya. Ah, el nombre este está medio raro, les decían. Ya bien, a ver, ahora ¿cuántas columnas dijimos? 5, ¿no? Digo 5 columnas. ¿A cuántas filas ahorita vamos a ingresar las filas? Ya. Pero no hizo nada. Y no sé por qué. Tenía que haber puesto el K igual a 1, pero no lo puso. Qué raro. A ver, vamos a ver qué es lo que está haciendo.
No, 5. Bien. Uy. Para ejecutar y ver esto, saben, ¿no? Apretan Room F4 hasta el cursor. Le colocan 5 columnas por si acaso. F8. 5. F8. Vengo acá. F vale 0. C es igual a la columna. No. C es igual a la cantidad de columnas. Call count. Me dice que sí, ¿no? Y automáticamente no hace nada. Me dice que C vale 5. Yo en ningún momento le dije que C valga 5. Ahora vale 0, dice. Ah, ya. ¿Qué me dice el error? ¿Por qué fue eso? Simplemente es por el este igual ya, por si acaso. Este igual de acá. Y ya está. No, no, un error. Una excepción. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vamos a hacerlo con 3. Con una matriz pequeñita, con 3 elementos. No, falso. Sí, aquí sí es verdadero, ¿no? Le ingresa acá. Ahí le inserta el 1 en la 0, 0. Luego que aumenta, la columna incrementa. Bien. Otra vez. Y ay, chucha. Se colgó. Ya. Ah, ya. El error está acá. Si nosotros nos encontramos en la fila 0 o en la última fila, la columna no aumenta. Lo que aumenta es la fila. A ver. Ajá, la columna aumenta, está bien. No, me estoy equivocando. Si estamos acá, la columna tiene que aumentar. Acá igual. Sí, está bien. Ya vimos que colocaba el 1 en 0, 0. Luego, igual tiene que colocar el 2, ¿no? En columna 1. Luego coloca otra vez. Aquí esto se cumple. Sí. Entonces sigue colocando el 3. La columna ya se pasó el rango, ¿no? Ahora sí ya lo vemos. Entonces viene por acá, cumple. Ahí sí se va a hacer verdadero. No se hizo verdadero. ¿Y por qué? Ahora, che, ¿verdad que tenemos pues? Hoy está feo esto.
Le ingresar todo por input box. Ya. Filas 3, columnas 3. Y un break. Call count, row count. Esto lo vamos a detener acá, no creo que cuente, creo que cuente desde acá abajo. 3, 3. Bien. Ahí está el 1. El 2. El 3. Y ahora aquí tiene que entrar acá. Y ahí entra la fila, aumenta. Ahora sí tiene que entrar acá. No. No. En la fila tanto y en la columna 0. Bien. La cantidad de columnas en la fila está bien. Estamos bien. Ya la primera fila la cargamos bien. Aquí tiene que seguir dando por acá todavía. Estamos en la última columna ahora. Aquí llevé mi error. ¿Cuánto vale F? 1. Ah, ya. Acuérdense que cada vez que llenamos esta fila de acá, tenemos que pasar a la siguiente, ¿cierto? Entonces, solamente es colocar eso. F igual a F más 1. Y ya estuvo. 5 y 5. Ya lo mismo funcionaría si darían para 3 y 3, digamos, ¿no? Y ahí igual desde de 7 por 7, pero estos elementos de acá no se borran, ¿no? Así que hay que borrarlos de alguna forma, digamos, ¿no? Pero no se borra, solamente rellenó lo de afuera. Lo de adentro es lo que ya estaba. Por las dimensiones que le coloqué, 3, 5 y 7. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto al código, el análisis que hice? Porque si se dan cuenta son puros análisis, ¿no? Hay que analizar las posiciones, de aquí me voy para allá, de aquí lo lleno esto, luego sigo para abajo, lo sigo llenando los dos, luego sigo por abajo, y así. Exactamente lo mismo lo manejaban en programación 1. O bueno, yo lo manejaba en programación 1 así. Solo que ya no con el -1 porque ahora empiezan en 0, ¿no? Pero es un detalle mínimo. Como es un proceso, pues no retornamos nada, ¿no? En este caso no sé por qué le puse a Mate que este es un void. No retornamos nada. Solamente cargamos y no salimos. Bien, ¿alguna duda con esto?